Me gustaría contaros algo. Estaba un poco comprometida la llegada nuestra aquí. Lo digo porque se ve que el Señor tiene un propósito. Primero que tuvimos una emergencia con Elizabeth, estábamos en Holanda la semana pasada y bueno, ella en el hospital, no sabíamos hasta cuándo y resulta que el lunes teníamos este compromiso que hacer. Señor, estamos en tus manos. Y bueno, fue muy bien atendida, todo muy bien y salió bien y en fin, todo resultó bien, gracias al Señor. El día jueves pudo salir de alta, primera respuesta. Luego llegamos el sábado al aeropuerto, teníamos el vuelo, todo bien, el check-in, todo en orden. Llegamos con 4 horas de antelación al aeropuerto porque había mucha gente. Y llega un mensaje al correo diciendo su vuelo ha sido cancelado. Luego ya esté pendiente que le vamos a decir cuándo puede viajar a España. Señor, tú lo sabes, porque no solamente tenía este compromiso, sino que ayer también tenía el compromiso en la iglesia donde nos reunimos. Pues fuimos a la ventanilla y nos dijeron, pues sí, ya tenéis el vuelo asignado, lunes, por la tarde. No. Estábamos orando, Señor, no puede ser. Tú lo sabes. Pues tuvimos que insistir un poco y ponernos un poco serios ahí en la ventanilla, pero sí, nos cambiaron el vuelo para 2 horas antes. Y entonces pudimos inclusive tener tiempo suficiente para llegar a nuestra casa y que allí nos esperaran Sergi y Sonia con los 2 nietecitos para darnos mucha alegría. Eso no se hubiera podido hacer si hubiéramos tenido el vuelo que estaba programado. Pues el Señor nos dio esa bendición adicional. Pero entonces, eso fue una segunda intervención del Señor que a veces ves de manera más clara al Señor actuando. Luego entonces me metí en YouTube y estaban varias predicaciones nuevas de la Iglesia Evangélica Maranata, no sé si la conocéis. Os recomiendo el canal, está muy bien, muy bien. Pues subieron de repente varias predicaciones allí y pues me llamó la atención una de donde está Alejandro, donde habla Alejandro, de conmemoraciones y celebraciones. ¿Puede ser, Alejandro? Yo- Algo así. Pues si yo le hubiera dicho a Alejandro, oye, a mí me gustaría hablar de las fiestas de Jehová del Antiguo Testamento, y le hubiera dicho a él, a mí me encantaría que pues, si tienes la oportunidad, Alejandro, dijeras esto y esto y esto, para que entonces fuera más, digamos, fuera como un aperitivo a todo lo que vamos a ver. Pues exactamente eso fue lo que Alejandro habló. Eh, Espero no repetir nada de lo que él dijo, pero es, 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 era muy bonito para mí ver al Señor abriendo la puerta. No hablamos nada con Alejandro. Además, esta mañana me dijo que esa predicación la dio hace mucho tiempo, no fue hace poco. Sí, yo creo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. También a mí, a todos. Vamos a tratar de mirar Levítico 23. Y en Levítico 23 veremos eh, las 7 fiestas que Dios dio, aparte de
unos versículos introductorios al principio. Y lo que quisiera tratar hoy, sí, en esta hora, son los primeros 3 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Cómo entendemos esto? Nosotros sabemos que no guardamos el sábado y tenemos razones poderosas para no hacerlo y para sí, en cambio, reunirnos el domingo. ¿Dónde ocurrió la transición? Entonces, lo que me gustaría en la hora de hoy es que nos ocupáramos del día de reposo, de su significado, no solamente en esta convocación, sino en las 7 fiestas, veremos que hay un significado literal, el que los israelitas percibieron cuando escucharon a Moisés, pero también hay un significado típico, es decir, nos hablará del Señor Jesús. El Antiguo Testamento es todo un camino hacia Él, para señalarnos a Él. Lo correcto hubiera sido, como pasó con los apóstoles, que hubieran entendido los israelitas que recibieron estas palabras, que sencillamente la venida del Señor Jesús era lo lógico, lo que venía, aquello para lo que el Antiguo Testamento había abierto la puerta. Los apóstoles lo hicieron, eran judíos, sabían todo esto y vieron que en el Señor Jesús se cumplió todo eso. Entonces, con ellos siguieron adelante los propósitos de Dios. Con muchos, ya sabemos, no ocurrió así. Nosotros tenemos otra perspectiva, los gentiles. Para nosotros todo esto es nuevo y el Antiguo Testamento no nos era conocido, pero está en la Escritura. Y necesitamos tenerlo en la Escritura porque hay muchas referencias en el Nuevo Testamento, que es lo que leemos, muchas referencias al Antiguo Testamento. Entonces es que allí, en el Antiguo Testamento, hay mucho, mucho, mucho que tenemos que conocer. Sí, hablábamos con Alejandro que se ha de hacer con cuidado, naturalmente. No se puede contradecir para nada ninguna de las verdades que sabemos del Nuevo Testamento, pero cuando empiezas a ver todos los detalles, enriqueces tu fe. Y nos ayuda a crecer en aquello que nos dijo el hermano Jaime Ardiaca, que cuando él era católico tenía creencias pero no convicciones, ¿recordáis? Y puede pasar que nosotros también crezcamos teniendo creencias pero no convicciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿En qué parte de la Escritura nos basamos para hacer lo que hacemos? Y para eso tenemos el Antiguo Testamento, entre otras cosas, que nos dan solidez, nos dan base para lo que nosotros creemos, nos dan convicciones, nos dan bases firmes para decir por qué creemos lo que creemos. Bueno, me gustaría empezar por aquí, el Antiguo Testamento y nosotros. No sé cuántos de nosotros tenemos cierta aversión al Antiguo Testamento. ¿Ese hermano va a hablar del Antiguo Testamento? Habrá que hacer una buena siesta o dormir bien el día anterior
así para no bostezar demasiado en la reunión. Bueno, espero que ese no sea el caso y me han armado de... Así que puedo usarlo, aunque sea para hacer el chiste. No soy de violencia. Bueno, pues vamos a mirar mayormente en estos días, con ayuda del Señor, Levítico 23. Pero estos versículos nos ayudarán. Jeremías 9:24 lo he copiado literalmente allí. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso está en Jeremías 9:24, lo podéis ver. Pero notemos que el Señor quiere que lo entendamos y que lo conozcamos. ¿Habéis notado que el Señor Jesús usó mucho parábolas? Las parábolas no son enseñanzas directas. Se ha de poner atención para ver de qué habla. Y entonces el Señor tuvo que explicar eso. Y muchas personas escucharon las parábolas, pero no entendieron. Escucharon la palabra de Dios, porque las parábolas son palabras de Dios con todas las características de las que cantamos en una de las canciones que cantamos. Pero se ha de poner más atención, estudiar, mirar para llegar al significado y aprender. Entonces Dios lo ha puesto así y el Señor Jesús lo enseñó así y en el Antiguo Testamento también hay mucho de esto para que investiguemos. No es al estilo moderno, clic y ¡pum! Aprendes. Clic y ya tienes paciencia. Clic y ya tienes un carácter como el del Señor Jesús. Toda la tecnología no ha podido adelantar ese proceso. Se ha de entender a Dios y conocerle. Y esa es una invitación para todos los creyentes. Él hace tres cosas: misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y notaréis que las tres cosas las hizo y las hará el Señor Jesús. Misericordia en la cruz. Juicio lo hará luego. Y su juicio será con justicia. Y luego Él reinará sobre esta tierra con justicia. No es sencillo conocer a Dios. Aquí ya tenemos todo lo que Él es. Y su palabra nos va ampliando estas cosas de tal manera que van armonizando, pero como que vas profundizando más y más, como el que se mueve en el mar, y lo que es muy amplio, pero que también es muy profundo. Y puedes bajar tan profundo como quieras y encontrarás cosas nuevas. Y también puedes abarcar en la superficie y también encontrarás mucho que conocer. Y recordemos que todo esto está centrado en el Señor Jesús. Este es uno de los versículos que le robé a mi hermano Alejandro. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Necesitamos paciencia. Necesitamos consolación. Necesitamos esperanza. Las Escrituras del Antiguo Testamento nos dan estas cosas. Las del Nuevo también, por supuesto. Pero estamos más
inclinados a explorar el Nuevo Testamento. Entonces, pues en parte ha sido como un cometido que he recibido personalmente del Señor en el tiempo que estuve tan enfermo. El Señor me había enseñado muchas cosas del Antiguo Testamento y no había tenido la oportunidad de enseñar mucho sobre eso. Y una de las cosas que el Señor me hizo sentir fue, tienes que hablar más de esto, porque se habla poco, no hay tanto sobre esto. Otro versículo que también nos deja al Antiguo Testamento en la bandeja del centro de nuestra mesa. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, tenemos un nuevo alumno. Muy bien. ¿Es tuyo, Alex? ¿Sí? No, si está contigo, está bien. Si se acerca aquí. Bueno. Así que las 7 fiestas les acontecieron como ejemplo para nosotros, para amonestarnos a nosotros, para decirnos algo a nosotros. Entonces vamos a ir mirando qué más. Este versículo me encanta y significa mucho para mí. El padre de Elizabeth era un maestro de la escritura, una persona muy versada en el Antiguo Testamento, un creyente, por supuesto, que creía todo el Nuevo Testamento también, pero muy ilustrado en cuanto al Antiguo Testamento. Y una cosa que él decía era, en nuestras predicaciones tenemos que mostrar al Señor Jesús. En lo que estudiemos de la Escritura, busquemos al Señor Jesús, porque Él es el testimonio, el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesucristo. Entonces, tenemos que buscar al Señor Jesús, perdón, en cada página de la Escritura. A mí, sinceramente, pues yo le creía, lo respetaba mucho, además aprendí mucho de él, pero me sonaba un poco extremo. Bueno, pues hace unos 31 años él pasó a la presencia del Señor y dentro de pocas semanas después de su muerte, el Señor me trajo a este versículo. Comenzando desde Moisés, el Señor Jesús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y no estaba escrito Mateo, ni Marcos, ni Lucas, nada del Nuevo Testamento. Entonces fue una lección del Antiguo Testamento. El camino a Emaús, el Señor les acompaña y les da una clase magistral. ¿Cuánto duró esa clase? No sé. ¿Por qué el Señor no la grabó? ¿Por qué no vino en este tiempo en el que se podía grabar y reproducir esa maravillosa predicación? No lo sé, Él escogió el tiempo perfecto para venir. Pero lo que llama mucho la atención es que les explicó, empezando por Moisés, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, que ya sabemos cuántos son, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, y no había nada de Nuevo Testamento. Qué cosa, ¿no? Pues esto era lo que decía mi suegro, pero el Señor es bueno y lo que quería mostrarme es, Carlos, eso no era idea de Antonio, era idea mía.
conoce las Escrituras y busca en cada página de las Escrituras del Antiguo Testamento a mi hijo. Era más o menos eso lo que sentí que el Señor me dijo. Esa fue la clase magistral de ese día. El Señor Jesús en todas las Escrituras. Y todo por idea de Él. Esto que os estoy diciendo no es una idea mía ni de algún hermano famoso. Es algo que el Señor Jesús hizo. Es su voluntad para ti y para mí. Conocer el Antiguo Testamento y encontrarle a Él allí. Y pues tardaremos, por supuesto, no lo tenemos a Él en persona como el maestro que podía enseñar en poco tiempo mucho, pero tenemos al Espíritu Santo, que fue el que inspiró todo el Nuevo Testamento e inspiró también todo el Antiguo. Y luego en Juan 5:46 dice el Señor Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es lo que escribió Moisés. Y el Señor dice, de mí escribió él. ¿Qué escribió él? Pues escribió muchas cosas. Y todas centradas en el Señor Jesús. Ahora que Alejandro estaba hablando de la buena semilla, de la parábola de la semilla, me vino la idea de que quizás el Antiguo Testamento sea como un granero. Y has de coger cada granito que no le ves mucho atractivo, así de planta o de gran fruto, no. Una cosa, mira, pero lo siembras y te puede dar mucho fruto, traer mucho alimento. Pues pienso que eso tenemos en el Antiguo Testamento. Y espero que estos días que el Señor nos ha permitido retirarnos un poco de trabajo, de preocupaciones, concentrarnos y poder aprender muchas cosas que hay en el Antiguo Testamento. En la Escritura, me parece a mí, hay dos grandes temas. No es la única manera de dividirlos, pero nos sirve para el caso. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, muchas cosas que tenemos que obedecer, toda una vida que tenemos que aprender a vivir para agradar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay mucho que Él ha hecho, que el Señor ha hecho. Lo primero nos pone un poco incómodos, es la parte incómoda de la enseñanza bíblica. A veces pienso que nos frustra porque no llegamos a esa medida. Pero sin embargo necesitamos esa incomodidad. Por supuesto que el Señor quiere nuestra santificación, quiere nuestro crecimiento, quiere que crezcamos conforme al carácter del Señor Jesús. Eso por descontado. Pero la otra parte también es necesaria. Considerar lo que Él ha hecho. ¿Sabéis cuántas alas tiene un avión, verdad? Bueno, principalmente las dos grandes de adelante. Tiene también otras atrás y la que va así, que es el timón. Pero, ¿qué pasa si una de las dos alas cae? No hay vuelo exitoso. Lo mismo si cae la otra y solo queda la derecha. Pues yo pienso que estas dos cosas son como las dos alas del avión. Si no puedes volar, no puedes seguir la carrera cristiana si falla una de las dos.
tenemos que enterarnos de lo que es la voluntad del Señor para nosotros responder, obedecer, agradarle y un paso más arriba, traerle gloria. Obedecer es lo más básico, es lo que hace una persona aunque no ame. Agradar lo hace un creyente. Mira, para quien el Señor significa mucho. Pero si para un creyente el Señor es lo máximo, entonces ese creyente querrá darle gloria a Él. Es decir, hacerlo quedar bien, hacerlo brillar delante de todo el mundo. Sí, esto es necesario, la primera parte es necesaria. Pero la segunda parte es lo que levanta nuestro vuelo. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Y ya veis que en eso no entramos nosotros. Lo único que hicimos para aprovechar lo que Él ha hecho fue creer en Él y rendirle nuestra vida. Por el resto ha hecho mucho. Y la cruz, lo que Él hizo en la cruz y las consecuencias de la cruz son inmensas. Tienen importancia eterna. Fíjate si tiene importancia que estaremos por la eternidad en la gloria gracias a esa obra de la cruz. Él lo hizo. No has hecho nada tú. En la obra de la cruz no entraste tú. Lo único que hiciste fue aceptarla, recibirla y ahora gozarla. Y si logramos uno de los objetivos de esta semana de estudios, también aprenderemos o mejoraremos celebrar la obra de la cruz. Celebrar con gozo, como siente el Padre, Dios. Y como siente el Señor Jesús al ver la obra de la cruz hecha. Allí podemos entrar nosotros y entonces celebrar con Él. Yo creo que mucho de lo que encontramos en Internet, buenas predicaciones, se refieren al primer aspecto, lo que tenemos que hacer. Un poco menos encontramos contemplación de lo que el Señor Jesús ha hecho. Pero notemos que las dos cosas son necesarias. Y si no, fijaos en la epístola a los Efesios. Del capítulo 1 al capítulo 3 encuentras solo cosas que el Señor Jesús ha hecho. No hay conducta allí, no hay exhortaciones, tanto allí. Luego pasas al capítulo 4, 5 y 6, que son todos prácticos. Entonces, la primera parte de Efesios habla de lo que Él ha hecho y la segunda parte de Efesios de lo que nosotros tenemos que hacer con base en lo que Él ya hizo. Entonces, las dos cosas son importantes. Yo espero que esta semana, estas 2 semanas, estos estudios de estos días, nos conduzcan a apreciar un poco más lo que Él ha hecho. Pero que el Señor nos ayude para lograr este objetivo. Bueno, el libro de Levítico. Vamos a ponerlo en contexto. El libro de Levítico es el tercero de los libros de la Biblia, el tercero de los libros del Pentateuco. ¿De qué habla Génesis? Básicamente de la caída del hombre. ¿Cierto? Es más, podríamos decir, el tema general. Y sí que hubo ejemplos de fe, ejemplos de vidas que hay allí, pero muy pronto ocurre la caída y muchas consecuencias de la caída, la entrada de la muerte. El capítulo 5 de Génesis parece un cementerio. Éxodo
nos habla de la redención, ¿cierto? Y este fue uno de los temas que trató Alejandro, sobre todo bueno, en una de las predicaciones. Aquí está Éxodo 12, la Pascua, la redención. El Señor vio al hombre caído y proveyó la redención. Pues nosotros sabemos cómo lo hizo el Señor en el Antiguo Testamento, pero nosotros hemos seguido el mismo esquema. Estábamos caídos y tuvimos que ser redimidos por el Señor Jesús en la cruz. Pero ahora Levítico es el libro de la comunión del hombre caído con un Dios santo. ¿Es posible eso? Con la enorme distancia que hay en santidad entre Dios, santo, 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 y yo, impuro, impuro, impuro. Pero ese Dios tan santo también es amor y proveyó un camino para que la criatura caída pudiera volver e inclusive tener comunión con Él y caminar con Él cada día. Es posible. Y de esto nos habla Levítico. Así que en lo que estudiaremos, veremos cómo Dios abrió el camino para que esto pudiera ser hecho. Lo tuvo que hacer Dios. Los hombres también tienen ideas de cómo acercarse a Dios, pero ya sabemos que todas terminan en fracaso. Pero el camino que Dios ha abierto, ahí no hay fracaso, allí solo hay éxito. En Levítico, en la primera parte se habla de ofrendas, diferentes ofrendas. ¿Y cuántas ofrendas hizo el Señor Jesús? Una. Entonces, todas las ofrendas hablan de diferentes aspectos de la cruz. La cruz del Señor Jesús es esencial en la expiación delante de un Dios 3 veces santo. El primer paso, la primera cosa que hay que arreglar un hombre que es pecador, que quiere acercarse al Dios santo, es la expiación. Es decir, que el problema de su pecado sea arreglado, que sea debidamente arreglado, como Dios exige, como un Dios santo exige, un Dios santo y justo. De esto nos hablan las ofrendas y nosotros tenemos la mejor ofrenda, la ofrenda sublime de la cruz. En Levítico también está el sacerdocio. La manera o las personas que Dios llamó para servir de mediadores entre el pueblo pecador y el Dios santo. Hoy en día también se necesitan sacerdotes y también los hay. Los creyentes. Real sacerdocio. Ese es otro estudio. Luego tenemos la ley del leproso en Levítico, que nos muestra claramente la necesidad de limpieza. Expiación o perdón, sacerdocio y limpieza para podernos acercar y tener comunión con el Dios Santo. Mucha cosa, ¿no? Y ahora las fiestas, celebraciones. Dios es un Dios de celebraciones, pero no las quiere tener solo, las quiere tener con los suyos, con aquellos que han sido tocados en su corazón de tal manera que sienten alegría, gozo de lo que Él ha hecho y quieren celebrar. El Señor nos dio fiestas
ocuparnos de Él constantemente, celebrar con Él constantemente. Bueno, vamos al día de reposo. No es parte de las fiestas propiamente, pero está allí. Y yo creo que la razón por la que está el día de reposo es porque todas las fiestas incluyen días de reposo. ¿Qué significado tiene el día de reposo? En realidad tiene su origen el día de reposo en Dios mismo, antes de la caída. En Génesis 2, versículos 2 y 3. Vamos a leerlos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, antes del pecado, Dios había hecho una creación maravillosa, la contempló, incluido el hombre y la mujer, la contempló y vio que era muy buena. Pero en los 6 días terminó su obra y el séptimo día lo tomó para descansar. Y una primera enseñanza de esto es que nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también necesitamos reposar, descansar. Y eso nos cuesta mucho trabajo. No queremos estar quietos, queremos estarnos moviendo. Pero el cuerpo humano está hecho para eso. Está diseñado así. Necesita descanso. Y por eso tenemos que perder, lo digo con reverencia, perdonad. Por eso tenemos que perder de cada 24 horas, mínimo 6 para dormir. No hacemos nada mientras estamos durmiendo. Pero ya sabemos lo que pasa cuando no podemos dormir. Y cuando eso se acumula, no funcionamos. Entonces, estamos hechos para tener un tiempo de descanso y de recuperación. Y es idea de Dios. Y esto lo tengo que aprender yo mismo, porque me cuesta mucho trabajo parar, descansar. Pero el reposo es idea de Dios y no tiene que ver nada con el pecado. Fue parte de su diseño original. Pero también tiene una perspectiva. Esto es como una semilla que al abrirla y mirarla en el microscopio, entendemos que Dios en esa semilla tenía mucho puesto y que lo que quiere es que nosotros la exploremos y aprendamos de todo lo que hay dentro de esa semilla. Entonces es parte de su perfección al final de su obra acabada. Después del reposo de la creación, entró el pecado muy pronto. ¿En qué capítulo de Génesis tenemos la caída? ¿Perdona? La caída del hombre en el 3. Tenemos 2 bonitos capítulos perfectos. El matrimonio está allí diseñado, el trabajo, el reposo, la recreación de Dios, el gozo de Dios en sus obras. Y ¡pum! Capítulo 3 y ya todo cae.
entra el pecado. El reposo de Dios se acabó. Y entonces el resultado es lo que se lee allí en Juan 5, 16 y 17. Está citado una parte allí, pero leamos Juan 5, 16 y 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, ya sabemos que, en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El pecado trajo trabajo para Dios, lo sacó de su reposo. Ahora había que solucionar un tremendo problema, el problema del pecado, que es muy complejo, que tiene muchas consecuencias, perjudica por todas partes y todo eso tiene que ser arreglado. Entonces, una de las cosas que trajo el pecado fue la enfermedad. Y el Señor Jesús, ¿qué hacía mientras estuvo aquí? Aún en día de reposo, tenía que ocuparse de esas personas. Así como cualquier israelita, al ver que su animal se caía en un hoyo, aunque fuera día de reposo, lo auxiliaba y lo sacaba de allá, porque si lo dejaba 24 horas allí, pues a lo mejor lo sacaba muerto al otro día. Era lícito hacer el bien en el día de reposo. Pues el Señor Jesús estuvo haciendo bienes en el día de reposo. Y una cosa que estuvo mostrando claramente con la manera de actuar de él es: ¿veis? Se interrumpió el reposo de Dios. Pusisteis trabajo a Dios con el pecado. Y ahora, con la manera como recibís mis palabras, lo hacéis más difícil y ponéis más trabajo. Y es verdad. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Y el Señor vino aquí a esta tierra para hacer un trabajo, el trabajo de la redención. Y vaya trabajo. No bastó con hacer cosas, tuvo que dar su vida. No era sencillo. Pero entonces, el verdadero y definitivo reposo de Dios vino cuando el Señor Jesús acabó su obra. En Juan 17, versículo 4. A ver, voy a hacer una propuesta y si os parece muy revolucionaria, me corregís. Aceptaré humilde. ¿Qué os parece si leemos este versículo todos? ¿Muy revolucionario? Es que así nos despejamos un poco. Juan 17, 4. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús. Y si os fijáis, tal vez lo habéis estudiado, la oración de Juan 17 es una oración del Señor como si ya estuviera en el cielo. Como si la cruz, la muerte, hubiera quedado ya atrás. Entonces aquí le dice a Dios: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y es la segunda vez en la Escritura que encontramos esta expresión. Dios acabó su obra
¿Y qué hizo después? Reposó. Pues con la obra del Señor Jesús en la cruz, por fin Dios pudo reposar, entrar en un verdadero reposo, un reposo eterno. El día de reposo del Antiguo Testamento es una representación de ese reposo que Dios encontraría definitivamente en la cruz del Calvario. Cuando todas sus demandas, todas las ofensas que había recibido él, todos los ataques a su santidad fueron arreglados debidamente conforme a su justicia. Entonces Dios pudo mirar ahí a la cruz al Señor Jesús muriendo y diciendo, consumado es. Y Dios, satisfecho de que en verdad todo el trabajo que había traído para él el pecado había encontrado satisfacción. Dios ahora podía estar satisfecho y por fin podía descansar verdaderamente. Hermoso, ¿verdad? Y no solo reposó, sino que también fue engrandecido. Yo te he glorificado en la tierra. Esas palabras significan mucho. El Señor Jesús hizo este trabajo no solo bien, sino no solo obedientemente, sino que trajo gloria a Dios. Una gloria que nunca Dios había tenido antes. Todas sus virtudes brillaron allí en la cruz. Y Dios pudo entonces encontrar satisfacción y recibir gloria. La gloria que nosotros no le podemos dar en nosotros mismos. Ningún otro ser humano la había podido dar. Allí en la cruz Dios la recibió. En Hebreos 4, Dios habla de mi reposo. Hebreos 4, versículos 3 y 5. Hebreos 4, versículos 3 y 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 5, las palabras que interesan del versículo 5 son mi reposo, mi reposo. Entonces ahora está la parte que nos toca a nosotros. Hemos dicho que Dios quedó satisfecho con la obra de la cruz, ¿verdad? Que por fin descansó. El trabajo de la redención, el trabajo que el hombre le puso con su pecado, por fin terminó. Ahora queda otra parte. Nosotros, los creyentes, hemos entrado en ese reposo. Y tal vez todos nosotros hemos tenido en algún momento ese problema. ¿Qué más podría yo hacer por el Señor? Yo recuerdo haber tenido esa lucha en mí mismo. ¿Cómo puede ser que el Señor me regale todo? Que yo no tenga que hacer nada para mi redención.
Yo tengo que, aunque sea buscar agradarle, no sé, tengo que hacer algo. Reposa, dice el Señor. Entra de verdad también en tu actitud en el reposo. La obra de la cruz fue una idea de Dios. La obra en sí la realizó el Hijo, el Señor Jesús. Tú no tienes que hacer nada. Descansa en la obra que Él hizo. Como Dios descansó en la obra de la cruz, descansa tú, no por obras. La salvación es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. No, es algo que tenemos que recibir. Y ya sé que en nosotros hay un motor que nos pide y nos pide hacer algo para el Señor, hacer algo para ganar lo que Él nos dio. No, los que hemos creído hemos entrado en ese reposo definitivo de Dios. Pues reposa también en tu actitud, reposa en lo que el Señor Jesús hizo. Y ven, celebra conmigo, dice el Señor. Entonces, el día de reposo es una buena introducción a las 7 fiestas que Dios ingenió. Todo está hecho. Y todo está hecho por la cruz. Pero la cruz se dice muy pronto, es solo una palabra, cruz, la cruz, 2 palabras, pero todo lo que hay allí y todas las consecuencias eternas que derivan de allí, no nos alcanzará la vida para conocer todo eso. Entonces, conoce y celebra. Con este capítulo de Levítico 23, recibimos un llamado: reposa y ven y celebra. Nosotros no tenemos que celebrar las 7 fiestas que Dios dio. Tenemos una celebración que el Señor sí nos dejó: la Santa Cena, la Cena del Señor. Eso es un momento en el que podemos pararnos y mostrar nuestro reposo y confianza entera en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, y cantar y recordar por las Escrituras o en nuestras oraciones todo lo que significó para nosotros esa obra de la cruz. Y seguir conociendo en la Escritura de tal manera que el siguiente domingo quizás pueda tener una cosa nueva que ofrecer, que decir, que expresar. Y el siguiente domingo, y el siguiente domingo, y así cada vez que celebramos la Cena del Señor. Reposar en la obra que Él hizo. Entonces, el reposo de Dios, el que Él llama mi reposo, no es el de la creación, ni es el de Josué en la tierra prometida, sino es el reposo en el que entran los creyentes, la obra acabada por el Señor Jesús. Dios pudo descansar en esa obra y el Señor Jesús pudo sentarse al fin. Él está sentado, no está trabajando. Está activo porque con nosotros tiene mucho trabajo. Y cada uno tan distinto. Pero de la obra necesaria para acercarnos a Dios, ya no hay nada más que añadirle. Bueno, una cosita más, bueno, un par de cositas más. El día bíblico en relación con el día nuestro. ¿A qué hora empieza nuestro día? A las 12 de la noche, ¿verdad?
Hoy es día lunes, ¿verdad? ¿Cuándo empezó el día lunes? O sea, llevamos unas 19 horas ya de este día, ¿verdad? ¿Y cuándo terminará? A las 12 de la noche. ¿Eh? Vaya, qué precisión. ¿Y quién se inventó eso? ¿Quién nos dijo que tenía que ser así? Bueno, fue un invento humano. El invento de Dios fue otro. No es para que nosotros nos pongamos a cambiar ahora y a decir, mira, el día se va a acabar cuando el sol se ponga. No, no es eso. Pero sí, en la manera como Dios ha diseñado las cosas, hay un significado, hay un porqué detrás de eso. Y hay un porqué en el diseño de él, de que el día empiece con la puesta del sol y termine con la puesta del sol. Y cuando para nosotros son las 12 y empieza nuestro día, en realidad para Dios han transcurrido 6 horas, o 7 horas, o 5 horas en el invierno, en el verano, perdón. Pero eso tiene una razón de ser. El día de reposo, como Dios lo pensó, empezaba con la puesta del sol. Entonces primero era la noche, luego venía el día. Y eso también nos habla de la cruz. También nos habla de que fue necesario para que disfrutáramos del día de Dios con Él, de toda su luz, de toda su majestad. Primero fue necesaria aquella noche que sucedió cuando el Señor Jesús fue colgado en la cruz. ¿Recordáis? ¿Qué pasó entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde? Se oscureció la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Qué exclamó el Señor Jesús al final de esas 3 horas? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 horas de desamparo de Dios, porque el Señor Jesús estaba hecho pecado por nosotros. La noche, la cruz, el dolor, la angustia, la falta de luz, el rostro de Dios escondido, la noche primero. Y entonces viene el gran día. El Señor Jesús vendrá para reinar. Primero que todo resucitó, ascendió al cielo, está en la gloria ahora mismo. Nosotros estamos reunidos aquí. Él está sentado a la diestra del trono de Dios, desde allí muy atento a nosotros. Pero estamos disfrutando del día, de la parte del día. Pero porque hubo noche, porque hubo dolor. Entonces, hay una hermosura muy grande en el diseño de Dios en cuanto al día. Quizás el mensaje principal del día de reposo es que Dios verdaderamente pudo reposar con la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y una consecuencia lógica para nosotros es que nosotros también podemos descansar en esa obra. No hemos hecho nada para merecerla, no hemos hecho nada para ayudar, no hemos hecho nada que pudiera aumentar o disminuir esa obra. Sencillamente la aceptamos y ahora reposamos
que la posición que ahora tenemos delante de Dios está perfecta y completa. Y Dios quiere que le digamos eso, que lo reconozcamos y que se lo digamos y que lo celebremos. Pues notaremos que muchas de las fiestas tendrán este ingrediente muy presente. Día de reposo, no ningún trabajo de siervos haréis. Tanto significa para Dios este reposo que nos lo quiere transmitir y que nosotros lo podamos disfrutar.